Estamos en el epílogo del curso de costos avanzados y hoy vamos a analizar el tema de medidas del desempeño y remuneraciones. Dice la teoría que las empresas están presentando cada vez más medidas de rendimiento financiero y no financiero para sus subunidades en un solo reporte denominado cuadro de mando integral que incluye 4 áreas: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva del proceso interno del negocio y perspectiva de aprendizaje y de crecimiento. La filosofía del cuadro de mando integral es que un mejoramiento en la perspectiva de aprendizaje y de crecimiento de los colaboradores va a desatar un efecto en cascada ascendente, es decir, se van a mejorar las restantes 3 áreas. ¿Y cómo interpretamos esto? Interpretamos que si se capacita, que si se promueve que los colaboradores se mantengan actualizados en diferentes temas relativos a sus funciones, van a poder tener habilidades y destrezas que les permitan ejercer sus actividades de una manera eficiente y eficaz en cuanto al proceso interno del negocio se refiere. Llevar a cabo el proceso interno de una manera eficaz y eficiente permite generar un impacto positivo en el cliente, ya sea porque se presta el servicio en un menor tiempo o bien porque el producto que la empresa fabrica está hecho con estándares de calidad superiores a los de la compañía. En la perspectiva del cliente, podemos hablar de que al haber un mejor proceso interno va a haber ya sea un mejor producto o un mejor servicio como resultado final, y el cliente va a observar, va a percibir un valor agregado que la compañía le está brindando y posiblemente vaya a hacer lo que comúnmente se llama correr la voz. El correr la voz implica que se impacte la parte financiera de la compañía. Si el cliente corre la voz para bien, posiblemente aumente la participación de mercado de la compañía y así sus utilidades. Sin embargo, si la corre para mal, porque el proceso interno es ineficiente y los empleados no están capacitados para sus funciones, posiblemente redunde en una pérdida o merma de ingresos. En este video vamos a hacer énfasis en la perspectiva financiera mediante el cálculo de 4 medidas comunes del desempeño económico. Acá lo que queremos evaluar es un plan de compensación para los colaboradores. Ese plan de compensación buscamos, con lo que se prevé buscar, es que los gerentes ejerzcan la iniciativa y tomen riesgos. Porque si un gerente se compensa únicamente mediante un salario fijo, va a ser una persona que no va a querer salirse de su status quo y quiere permanecer sin tomar mayores riesgos. El libro lo describe como riesgo moral, cuando el gerente no toma ciertos riesgos que podrían incrementar el valor para la compañía y los inversionistas requieren que se tomen esos riesgos para que se maximice su valor. Entonces, el plan de compensación debe adicionar una parte que es variable, que depende de algún rendimiento, de algún resultado. Es aquí donde los indicadores financieros juegan un papel crucial para poder cuantificar qué tan rentable está siendo una empresa, una división o una subsidiaria en cuanto a su nivel de rendimiento sobre la inversión, en cuanto a su nivel de ingreso residual, valor económico agregado, retorno sobre las ventas. Dice la teoría que el principal inconveniente de comparar las utilidades en operación en forma separada es que se ignoran las diferencias en la magnitud de la inversión. Supóngase que existe un grupo económico empresarial que está conformado por 3 subsidiarias. Si se tomara individualmente y se compararan la utilidad en operación de cada una de esas subsidiarias, podríamos caer en la equivocación de decir que aquella que posee las utilidades más grandes es la que merece una mayor compensación o premio.
que el gerente de esa subunidad merecería alcanzar el gerente más alto, por decir un ejemplo, el bono más alto, perdón. ¿Por qué? Porque se ignora la magnitud de la inversión. Entonces el libro nos plantea una pregunta y nos dice, la pregunta debería ser, ¿la inversión que tiene la compañía es suficiente al nivel de utilidad de operación que está logrando? Y acá es donde entran a jugar estos indicadores financieros. El retorno sobre la inversión, la fórmula es muy fácil, es ingreso entre inversión. Acá en lo que la compañía debe tener cuidado es en definir qué entiende por ingreso y qué entiende por inversión. Por ingreso el libro nos sugiere que se utilice la utilidad de operación y por inversión que se utilicen los activos totales. Sin embargo, con la política de una compañía podría ser que se utilice la utilidad neta como ingreso y como inversión se utilicen los activos empleados. Nos dice la literatura que el RSI, es decir, rendimiento sobre la inversión, es el indicador más popular por dos razones. Número uno, combina todos los ingredientes de la rentabilidad, ingresos, costos e inversión. El numerador, dijimos que es la utilidad de operación, básicamente es tomar los ingresos y deducir sus costos. Y el denominador sería la inversión. Eso nos va a arrojar un valor en términos relativos que podremos comparar con rendimientos, con otros indicadores, tanto interno como fuera de la empresa. Se hace la salvedad que el RSI se puede calcular, digamos que de una manera segregada para poder tener una mejor comprensión del indicador. Podría hacerse mediante el rendimiento sobre las ventas multiplicado por rotación de la inversión y se conocería como el análisis Dupont, análisis para la rentabilidad. El rendimiento sobre las ventas es tomar la utilidad de operación y dividirlo entre las ventas, mientras que la rotación de la inversión es tomar las ventas y dividirlos entre la inversión. Aplicando esta fórmula o aplicando esta fórmula se llega al mismo resultado. Un segundo indicador es el ingreso residual. El ingreso residual es una medida contable del ingreso, es decir, de la utilidad de operación, menos el monto en dólares por el rendimiento requerido. A este factor que vemos por acá se le conoce como costo atribuible a la inversión. Entonces, para obtener costo atribuible de la inversión, necesitamos conocer cuál es la tasa de rendimiento requerida y multiplicarlo por el monto total de activos, que sería la inversión. El tercer indicador del desempeño es el EVA, valor económico agregado. Nos dice el libro o la literatura, nos dice que el EVA es un tipo específico del cálculo del ingreso residual. Entonces podemos llegar a la conclusión que los valores que arrojen el ingreso residual y el EVA van a tener similitudes. Olvidé decirles que el ingreso residual, el resultado se nos da en números absolutos, es decir, en cantidades monetarias, al igual que el EVA. ¿Por qué ha ganado popularidad? Porque se incluye el costo promedio ponderado del capital. ¿Qué es el costo promedio ponderado del capital? Es el costo promedio después de impuestos de todos los fondos a largo plazo en uso. Aquí hablaremos de deuda y hablaremos de patrimonio. Tenemos la fórmula que el valor económico agregado, EVA, es tomar la utilidad en operación después de impuestos. Se hace la salvedad que los indicadores anteriores tomaban la utilidad de operación antes de impuestos. Le quitaría el costo promedio ponderado del capital y lo multiplicaría por la diferencia entre activos totales menos pasivos circulantes. Y un último indicador que el libro no recomienda porque obvia el concepto de inversión es el rendimiento de las ventas.
Es muy simple de calcular y ampliamente entendido. Bien, creo que con eso hemos abarcado la teoría para poder trasladarnos a la hoja de Excel y realizar un ejercicio. Retornamos con el ejercicio práctico. El Banco Americano tiene 3 divisiones. La tasa de rendimiento requerida para cada división es del 15%. Los resultados operativos planificados para 2020 son los siguientes. Entonces tenemos la división A, B y C. Ingresos operativos respectivamente de cada una de las divisiones y la inversión que cada una posee, es decir, el monto total de sus activos. La compañía está planeando una expansión que requerirá que cada división aumente sus inversiones en 12 millones y medio y sus ingresos en 2.250.000. Utilizando la información anterior, responda a las siguientes preguntas. Calcula el rendimiento sobre la inversión actual para cada división. Calcula el ingreso residual actual para cada división. Clasifica las divisiones según su rendimiento sobre la inversión e ingreso residual. Vamos a iniciar con estas tres. Entonces, existe un grupo económico empresarial donde su matriz es el Banco Americano y existen 3 subsidiarias, la subsidiaria A, la subsidiaria B y la subsidiaria C. Esa información la vamos a trasladar ingresos operativos, que es sinónimo de utilidad operativa, y inversión, que es sinónimo de activos totales. Estas son medidas basadas en la contabilidad porque la utilidad operativa la hallamos en el estado de resultado integral y la inversión la hallamos en el estado de situación financiera. Y 5 millones, esto solucionamos. Okay. Le damos formato de número y la inversión respectivamente. 32 millones y medio y 25 millones. Se nos pide calcular el primer indicador por sus siglas RSI y se nos pide calcular el ingreso residual que denominaremos IR. Para poder calcular el rendimiento sobre la inversión necesitamos los ingresos operativos, el cual va a ser el denominador y los ingresos operativos numerador y la inversión denominador. Arrastramos y le damos formato de números, seguro es por eso que no está dándonos. Habíamos dicho que el rendimiento sobre la inversión nos da el resultado en términos relativos, entonces ahí lo tenemos. Y el ingreso residual nos va a dar el resultado en términos absolutos. Para el ingreso residual necesitamos la tasa de rendimiento requerida, que es un 15%, está dada por el ejercicio, acá lo podemos ver, 15%. El ingreso residual consiste en tomar los ingresos operativos y quitarle el costo atribuido de la inversión. El costo atribuido de la inversión lo obtenemos de multiplicar la inversión por la tasa de rendimiento requerida. Vamos a fijar la tasa de rendimiento requerida para poder
correr la fórmula. Que aquí me pasó un desliz acá. Fijamos y damos a aceptar. Bien, nos está dando 0 el primer ingreso residual, lo cual quiere decir que no resta ni suma, está en paridad con su inversión, mientras que el ingreso residual sí genera un valor agregado de 3.125.000 y la subsidiaria C también genera un valor agregado. Ese valor agregado es los ingresos operativos, quitarle el costo atribuido de la inversión. Es decir, es el excedente luego de quitar la inversión que se nos genera. Muy bien, hemos calculado los primeros dos indicadores. Se nos pide que sean clasificados con base en el RSI, la posición 1, la posición 2 y la posición 3, y con base en el IR. Para el RSI, el valor 1 va a ser 22, correspondiente a la subsidiaria C. Para el ingreso residual empezamos por el más fácil, va a ser el que no aporta. El segundo en importancia sería la división C y B sería el mayor. Ahí lo tenemos clasificado. Vamos a ver la restante pregunta. Determinen los efectos después de agregar el nuevo proyecto al rendimiento sobre la inversión e ingreso residual de cada división. Nuevo proyecto. El nuevo proyecto es la expansión y nos da información de que se va a aumentar la inversión y también respectivamente los ingresos. Entonces vamos a digitar esta parte de acá. Vamos a calcular únicamente el adicional, después lo vamos a hacer el agregado. Se nos va a incrementar en 12.500.000 y los ingresos en 2.250.000. Es un valor que es constante para los tres. 2 millones y dijimos que es 12.500. Ingreso residual, SRI, rendimiento sobre la inversión, ingreso residual para mantener el orden. Este es del nuevo proyecto, pero solo el adicional. Ya vamos a ver por qué lo estoy haciendo así. Va a ser lo mismo 18, 18 y 18. Mientras que el ingreso residual, vamos a ver, sería tomar los ingresos y quitarle la inversión por su tasa requerida. Exactamente igual. Este es
únicamente el adicional. Ok, pero nosotros ocupamos el agregado porque ya se están generando estos ingresos, ya se tiene esta inversión, lo que se va a hacer es actualizar. Entonces vamos a copiar. Ya no serían 7,5 millones los ingresos, sino que serían los 7 millones más el agregado. Es igual lo que tenemos más el valor, igual la inversión, mismo procedimiento. Ok. Ya vi cuál es el detalle. Tenemos son 7,5 millones y le vamos a sumar. Acá fue donde cambió, me jaló el mismo valor, que es incorrecto. Estamos corrigiendo la inversión, mismo detalle. Ok, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué conclusión podemos sacar de este movimiento? Evidentemente, nuestro rendimiento sobre la inversión original 15, 20 y 22. 15.60 bajó B y bajó C. El gerente de la subunidad que esté evaluándose mediante el rendimiento sobre la inversión estaría en desacuerdo que se dé ese proyecto de expansión porque sus métricas de desempeño se le vienen abajo en B, en C y relativamente en A aumenta, pero no es significativo. Mientras que si utilizamos la métrica del ingreso residual, van en aumento. La división A tenía 0, ahora tiene 375 que viene de acá. B tenía 3.125.000, ahora tiene 3,5, ¿ves? Vas en aumento. 1.750.000, ahora 2 millones. Entonces, ¿qué conclusión tenemos de acá? El ingreso residual conduce a una congruencia de decisiones en las metas de la compañía. ¿Por qué? Porque tanto la división B, si se basara en el rendimiento sobre la inversión, como la división C, dirían que no se lleva a cabo ese proyecto. ¿Por qué? Porque va a ir en decremento de sus indicadores y posiblemente si se tiene algún bono que se compensa por su rendimiento, van a perder ese bono. Sin embargo, el ingreso residual sí maximiza tanto los intereses de las divisiones como el interés de la compañía. No quiere decir
que el rendimiento sobre la inversión conduzca a decisiones engañosas, porque si lo vemos acá, ¿cuál sería el rendimiento sobre la inversión solo del proyecto de expansión 18, 18, 18? Y una tasa de rendimiento requerida 15, es decir, está por encima, es un proyecto que los gerentes deberían tomar, pero al calcularse agregadamente, aunque siguen por encima, su posición decrece conforme a la medición anterior en donde no hay ese proyecto. Por eso se pone en primer lugar al ingreso residual como medida para calcular métricas de desempeño. Muy bien, un ejercicio adicional vamos a realizar. Dice que Red River S.A. tiene dos fuentes de fondos: deuda a largo plazo con un valor de mercado y contable de 2,5 millones emitidos a una tasa de interés del 12% y capital social que tiene un valor de 2 millones, valor en libros de 1 millón. Red River tiene centros de utilidades en las siguientes ubicaciones, con los siguientes ingresos operativos, activos totales y pasivos corrientes. El costo del capital social es del 12%, mientras que la tasa impositiva es del 25%. Se nos da la información para las empresas que están domiciliadas en Canadá, en México y en Guatemala, sus respectivos ingresos operativos, activos y pasivo corriente. Utilizando la información anterior, calcule el valor económico agregado para Canadá, para México y para Guatemala. Como decía la teoría, este es un cálculo específico del ingreso residual. Quizás pone un poquito más de complejidad porque se introduce lo que es el costo del capital promedio ponderado. ¿Por qué se promueve que se utilice el ingreso residual? Porque básicamente va a conducir a las mismas decisiones que el EVA y nos va a dar un término en unidades monetarias. Entonces, el paso 1 es encontrar la tasa del costo del capital promedio ponderado. No la están dando. Entonces es el primer paso. Necesito saber cuál es el costo de la deuda y del patrimonio. ¿Cuál es el costo, verdad? Cuando nos referimos al costo es al valor que tienen esos fondos reflejado en una tasa de interés. La deuda me dice que es un 12% y el patrimonio también. Le decimos que es que estamos trabajando con decimales, perdón, entonces sería 0,12. Ok, 0,12. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. No, yo quiero un 12%. Un 12%. Ese es el costo. El valor es 2,5 millones para la deuda y 2 millones contable. Todo esto que se va a hacer es para poder hallar el costo del capital promedio ponderado. Entonces, yo haría una suma para saber cuál es la totalidad de los recursos de largo plazo que yo requiero para poder funcionar. Y lo necesito, pero en porcentajes para la fórmula. Ok. Entonces lo prorrateo nada más. Ahorita solucionamos eso porque esos porcentajes. Ok, le decimos que es porcentajes. Un 56 y un 44% que nos cierra el 100%.
Nada más recordar que la deuda genera escudo fiscal, por tanto, este costo no es el costo real para nosotros como empresa porque podemos deducir el gasto de intereses en el estado de situación financiera. Entonces, haríamos un costo neto de la deuda. Y el costo neto de la deuda va a ser su costo quitándole, su costo multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, que por acá se nos indica que la tasa impositiva es del 25%. Tenemos el costo neto de la deuda. Ahora estamos en condiciones para calcular nuestro costo de capital promedio ponderado, que va a ser igual a el costo sería costo de los fondos por la cantidad de recursos que estoy utilizando. Entonces, para deuda, el costo es un 9%. Ya dijimos que por el efecto de los escudos fiscales. ¿Y cuánto estoy utilizando de deuda? Bueno, me estoy apalancando en un 56%. Sumado por el otro componente que es patrimonio, que tiene un costo del 12%. El patrimonio no genera escudos fiscales porque siempre se reparten dividendos después de que se han quitado los impuestos. Si queda algo, se reparte, y si no, pues no, por el respectivo nivel que se está utilizando. Entonces vamos a obtener nuestra tasa. Sería tomar el 9% que calculamos por la cantidad, sumamos el costo del patrimonio por cuánto utilizamos de patrimonio. Nos da un 10.33. Esta tasa la necesitamos para nuestra fórmula, es indispensable, porque sin ese costo de capital promedio ponderado no la podemos usar. Y en el video de la teoría les decía que esta métrica de desempeño utiliza el ingreso operativo después de impuestos. Entonces tengo que calcular para cada uno de los países. Vamos a hacerlo para México, para Canadá es el primero, para seguir el orden. Canadá, México y Guatemala. Obtener ingreso operativo después de impuestos. El ingreso operativo para Canadá es 240. Y si la tasa corporativa de impuestos, la tasa sobre la renta es 25%, entonces yo pagaría un 75%, es decir, el neto de impuestos. Tomamos los 300, igual neto, por eso utilizamos 75 y tomamos los 510, multiplicamos por 75% para que nos quede neto de impuestos. Muy bien. Ya tenemos toda la información que necesitamos para poder calcular la fórmula. El EVA es igual a la utilidad en operación después de impuestos, el cálculo que acabamos de hacer, menos en corchetes promedio ponderado del capital, la tasa 10.33% por activos totales menos pasivos totales. A simple vista diríamos que la empresa que se encuentra domiciliada en Guatemala es la que mayor beneficio le genera por sus ingresos operativos, pero dijimos que esa pregunta no es correcta. La pregunta correcta sería si los 510,000 es suficiente para el nivel de inversión que posee. Bueno, el EVA nos va a permitir llegar a esa conclusión. EVA para Canadá. Para México y para Guatemala. Vamos a calcularlo en este momento.
Para Canadá, cambiemos al rojo. Tal vez el rojo no es el color más indicado, el azul sí. Para Canadá, entonces dijimos que es utilidad en operación después de impuestos menos el costo del capital promedio ponderado por la diferencia de activo total menos pasivo circulante. Activo total, 1.000.000. Menos el pasivo corriente o circulante, que es su sinónimo. Ok, me falta un paréntesis que se lo voy a indicar y voy a agrandar nada más para que quede, se refleje bien, y le voy a dar a esto formato de números. Ok. Para México sería el mismo procedimiento, tomar la utilidad de operación después de impuesto, quitar el costo promedio del capital y eso lo multiplicaré por la diferencia entre los 2 millones de inversión menos su pasivo corriente, 150.000. Cierro y cierro dos. Ok. Obtenemos nuestro segundo valor. Y nuestro último valor, tomamos la utilidad de operación después de impuestos menos el costo del capital promedio ponderado, es muy mecánico. 3 millones de inversión menos 300.000 de pasivo corriente. Otra vez estoy cometiendo el error. Okay. Guatemala, 103.300. Canadá, 81.833 y México 33.000. En este caso coincide que Guatemala genera el mayor, digamos, desempeño, valor económico agregado es el indicador correcto. Pero México sería el tercero, porque de segundo el que más genera es Canadá. Y si lo comparamos con su utilidad en operación, no es congruente, porque México debería estar en segundo lugar si nos basáramos solo en ingreso operativo, es decir, en utilidad operativa. Más sin embargo, el indicador nos dice México no está generando un valor económico agregado proporcional al nivel de inversión que posee, mientras que Canadá sí. Bien, finalizamos el video. Muchas gracias.